Saludos, jóvenes. Continuamos trabajando con nuestro curso de Estadística 1. Hoy vamos a trabajar con las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados. En este caso, vamos a considerar la construcción de distribuciones de frecuencia. Una distribución de frecuencia es una tabla que permite distribuir los datos para ser analizados. Los elementos para construirla son los siguientes. El rango es la diferencia del valor mayor menos el menor. Ese dato ya lo habíamos visto en datos sueltos. El número de clase, que para ello tenemos dos fórmulas. La primera, 1 más 3.33 por el logaritmo de n. N es la cantidad de datos. O simplemente el número de clase sería la raíz de n. Es posible que nosotros podamos utilizar cualquiera de estas dos fórmulas para nosotros considerar la construcción del número, conseguir el número de clase. Pero es posible que dependiendo de la investigación usted decida asignar un número de clase a su discreción, dependiendo de los objetivos que usted pretenda lograr. Vamos a ver también la amplitud total, que no es más que el rango más 1, el rango encontrado más 1 sería la amplitud total. Algunos autores utilizan esta expresión de la amplitud total, otros no. La anchura de la clase, que no es más, simboliza con la letra C, que no es más que la amplitud total entre el número de clase. Más adelante, cuando ya las clases estén construidas, nosotros vamos a mirar que C se puede conseguir, vamos a escribirlo, que C se va a poder conseguir con el límite superior menos el límite inferior de cada una de las clases. Pero eso es después que ya estén construidas las clases. Para construir la distribución, entonces vamos a utilizar este caso. Vamos a ver. Aquí vamos a trabajar con estos datos. Aquí tenemos que en la tabla siguiente se presentan los pesos dado a la libra más cercana, es decir, redondeado a la libra más cercana, de 40 estudiantes de una universidad. Vamos a elaborar una distribución de frecuencia. En esa distribución de frecuencia vamos a agregar la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada en porcientos, ambas frecuencias relativas. Para poder trabajar, lo primero que vamos a hacer es entonces conseguir las informaciones. Primero vamos a conseguir el rango. Nosotros sabemos que el rango es igual al valor mayor menos el valor menor, que esto sería, busquemos el valor mayor. Aquí vamos a tener que el valor más grande es, aquí tengo 165, seguimos buscando 176, ese es el valor más alto. Si buscamos, vemos que este número es el más alto de todos, 176. Aquí voy a tener 176 menos el más bajo. El más bajo, aquí yo tengo 125, vamos a ver si hay alguien más bajito. 125, 119. Ese es el más bajo. Entonces ahí tenemos que el valor más bajo de todos sería el 119. Aquí vamos a tener 119. Esa diferencia nos da el rango, que sería de 176 menos 119. 176 menos 119. El resultado de esto sería 57. Entonces aquí nosotros tendríamos 57 es el rango de estos datos. Nos vamos entonces con el segundo dato, que es el número de clase. El número de clase va a ser igual a 1 más 3.33, vamos a usar esta fórmula, multiplicado por el logaritmo de n. Esto sería 1 más 3.33 por el logaritmo de n, es decir, por el logaritmo de 40. Esto lo digitamos directamente en la calculadora. Busquemos nuestra calculadora. Aquí está. Aquí tendríamos entonces 1 más 3.33 por el logaritmo de 40.
y eso nos da 6.33. Entonces aquí vamos a tener que esto nos daría 6.33 clases. Es decir, que el número de clases es aproximadamente 7 clases. 7 clases. Aquí tendríamos el número de clases. Redondeamos al siguiente para evitarnos la complicación de que nos sobre algún valor. Ahí tendríamos nuestro resultado. Siempre redondeamos. Si se pasó de 6, si no dio 6 exactamente, si se pasó de 6, sería entonces al siguiente entero. Tercero, vamos a ver. El tercero sería la amplitud total. Bastante sencillo. La amplitud total, recordar que es el rango más 1. Es decir, que la amplitud total sería 57 más 1, 58. Este sería la amplitud total que vamos a trabajar. Luego también vamos a ver la anchura, el número 4. La anchura C, que no es más que la amplitud total dividido entre el número de clases. Esto sería la amplitud total, que sería 58. Lo vamos a dividir entre el número de clases, que es 7. Si nosotros dividimos esto, 58 entre 7, nos da 8.28. Entonces aquí vamos a tener que esto sería que C es igual a 8.28. Por lo tanto, C es 8 aproximadamente. Aquí redondeamos aplicando el criterio de redondeo. Ok, aquí aplica el criterio de redondeo correcto. Significa que el entero 8 necesita que este número 2 sea 5 mayor que 5 para poder aumentar en 1. Aquí no, el número de clase simplemente si se pasó del número entero, punto 1, 2, 3, el que sea, el siguiente. Ya tenemos resuelto nuestro inconveniente. Estos son asuntos de acuerdo, convenciones que nosotros acordamos para poder trabajar. Repito, si usted quiere decir, si en una investigación usted decide que el número de clases es igual a 8 clases, no está mal. Eso no es incorrecto. Eso es correcto dependiendo del objetivo que usted vaya a lograr. Porque usted quiere ver cosas que con 5 clases no se puede ver, pero con 8 se ve. Se detallan, hay ciertos detalles más minuciosos que se pueden ver. Pero como nosotros no tenemos nada en particular que tratar aquí, entonces vamos a regirnos por la fórmula. Si usted decide optar por la otra fórmula, que el número de clase es la raíz de 40, la raíz de n, entonces usted va a tener aquí que la raíz de 40 es 6.32, que es también aproximadamente el número que habíamos encontrado acá. Bien, continuamos. Una vez que ya tenemos los datos, el siguiente paso será comenzar a construir la distribución de frecuencia. Entonces nosotros vamos a construir la distribución de frecuencia. Lo vamos a hacer entonces acá. Aquí vamos a tener la clase o el intervalo de clase, como usted quiera llamarlo. Segundo, vamos a tener la frecuencia simple, FI. Ahí está. F sub I es la frecuencia simple. ¿Cuántas hay en cada una de las clases? ¿Cómo construimos esta clase? Bueno, el proceso es bastante sencillo de construcción de las clases. Vamos a ver. Yo voy a construir todas las líneas, que serían 9. Tenemos 8 clases, 7 clases, entonces serían 8 renglones. Una más que esto por los encabezados. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí debajo vamos a poner el total de la frecuencia simple, que de antemano sabemos que son 40. Ok. ¿Cómo construimos las clases? El límite inferior de la primera clase, bueno recordar esto. Una clase, por ejemplo, 119, 125, para decir algo. Este número que está aquí se le llama límite inferior. Y este que está acá se le llama límite superior. ¿De acuerdo? El límite inferior de la primera clase es el valor más pequeño de los datos. En este caso, 119. Aquí voy a tener 119. Y el límite superior
Lo vamos a construir en un momento. ¿Cómo construimos todos los límites inferiores? Que eso es lo primero que vamos a construir. Sumándole la anchura. La anchura es 8. Le sumamos 8 a todo esto hasta llegar al final. 119 más 8, 127. 127 más 8, 135. 135 más 8, 143. 143 más 8, 151. 151 más 8, 159. 159 más 8, 167. Luego vamos a construir todos los límites superiores, que se obtienen escribiendo este número aquí arriba, este número aquí arriba, este número aquí arriba, y así hasta el final. Ya vamos a ver. 127. Aquí arriba tenemos 135, 143, 151, 159, 167. Y al final aquí el último, como no tenemos una siguiente, el último número. 176. En el último intervalo se van a escribir todas las clases que nosotros tengamos ahí. Ok. Vemos que aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todos los números que estén acá. O sea, el 127, por ejemplo, por definición corresponde a la segunda clase, no a la primera. Ese número no tiene la primera clase. No contiene ese valor. La primera clase no contiene ese valor. Igual que 135 no está en la segunda, sino en la tercera. Igual que 143 no está en la segunda, sino en esta. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Las clases entonces son estas. Y, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 clases. Ese I es simplemente para indicar sobre cuál clase nosotros estamos trabajando. Cuando decimos, por ejemplo, X sub I, nos estamos refiriendo a una clase en particular. Ok. Una vez que ya nosotros tenemos estas informaciones ubicadas, entonces, por ejemplo, cuando decimos FI, nos estamos refiriendo que FI sería F de la primera clase, porque ahí vale 1, 2, 3, hasta 7 en este caso. Ok. Una cosa importante a aclarar aquí es que la última clase es la única que le vamos a agregar todos los valores que quedaron. Ok. Que no están contabilizados en la anterior. Entonces comencemos a contar para nosotros llenar nuestra distribución de frecuencia. Comenzamos contando. Voy a borrar lo que está aquí. Y vamos a contar primero desde 119 hasta 127, sin incluir el 127. Entonces comenzamos a contar 119, 127. Este 126 está incluido. Déjenme yo quitarlo, ponerlo aquí. Este está incluido. 126. De 119 hasta 127. Este 119 también. Y vemos que solamente hay 2. Por lo tanto, nosotros vamos acá. Y en la primera clase solamente hay 2. El siguiente sería desde 127 hasta 135, sin incluir el 135. Entonces vamos a ver aquí. Desde 127 a 135 sin incluirlo. 127. 132. 136 se pasó. 100. Este 125 iba en el anterior. Miren, no lo contamos. Ese 125 iba en el anterior, porque va de 119 hasta 127 y 125 está incluido ahí. O sea que no son 2, son 3. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que hacerlo con cuidado para que no tengamos problemas. Entonces aquí vamos a tener que son 3. Seguimos contando los otros que son hasta 120, hasta 135 sin incluir el 135. Sin incluir el 135.
127 hasta 135 sin incluirlo. Sería entonces 135 no va porque no va incluido, 132. 144, 136 se pasó, 135 no va, 150 no va, 148 se no va, 151, 149, 152, 154, 140, 145, 135, 128. Aquí está el otro. Tendríamos dos entonces. Aquí tenemos dos. Seguimos entonces de 135 hasta 143, sin incluirlo. Sin incluir 143. Desde 135 a 143. Elegimos otro color. Vamos a poner este. 135 hasta 143, sin incluirlo. 138. 140, 138, 142, 142, desde el 135, 136 va incluido, 135 también, 140 también, 135 también. Contamos todos los amarillos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta 143 sin incluirlo. Vamos a ver si dejamos uno botado. Hasta 143. Sin incluir el 143. Entonces aquí tendríamos tendríamos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Revisemos de nuevo. 135 hasta 143 sin incluirlo. 135 hasta el 143 sin incluirlo. Véalo aquí, ese 135 lo habíamos dejado botado. Significa que este 135 va incluido también. Significa que son 10. Por lo tanto, aquí tendríamos 10. Esta es la parte más tediosa. Necesitamos hacerlo con cuidado. Pero deben hacerlo. De 143 hasta 151 sin incluir el 151. 143 a 151. Busquemos otro color. Vamos a elegir este. Entonces dijimos desde 143 hasta 151 sin incluirlo. Este va incluido. Este también. 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 Ahí está. Todo lo que están encerrados, que serían entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces dijimos desde 143 hasta 151 sin incluir el 151. Aquí está un 145 que lo habíamos dejado también. Ahí tendríamos que son 12. Por lo tanto aquí tendríamos una frecuencia de 12. Ok. 151 hasta 159 sin incluir el 159. Entonces 151 hasta 159. Entonces vamos a ver. 151 hasta 159 sin incluir. Ahí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, desde 151 hasta 159. Entonces tenemos que ahí hay 6. Nos vamos entonces a desde 159 hasta 167 sin incluirlo.
159 hasta 167 sin incluirlo. Entonces aquí yo voy a coger otro color, vamos a poner este verde. Entonces aquí yo voy a tener 2, desde 159 hasta 167 sin incluirlo. Este también. Y este también. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí yo voy a tener 4. Luego de 167 hasta 176, o sea, los que quedan sin marcar serían esos, que serían este 161. Este 161 va en el número 6, que va de 159 a 167. Eso significa que ese 161 iría aquí. 1, 2, 3, 4, 5. No 4, serían 5. Cuidado. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Serían entonces 5. Y finalmente los restantes los vamos a contar. Aquí tenemos 1, 2 solamente. Entonces aquí vamos a tener que los 2 restantes son los últimos que 2. La suma debe dar 40. Si revisamos, 3 más 2 da 5, más 10 da 15, 27, y 6, 33, y 7, 40, que es el total de datos. Esta es una distribución de frecuencia. De ahora en adelante ya nosotros lo que vamos a construir aquí es no solamente una distribución, ya en este caso lo que tenemos es una distribución de frecuencia construida ya con la frecuencia simple. Ya sabemos cuántos datos hay por cada clase. A este número se le llama límite inferior, a este número límite superior, y así para todas las clases. Esto que está aquí son los números de la clase 1, 2, 3 hasta la clase 7, que en este caso fueron 7. Y ahí tendríamos entonces nuestra distribución de frecuencia con la frecuencia simple. El siguiente paso sería construir la distribución de las frecuencias acumuladas de esa frecuencia simple. La frecuencia acumulada, que la vamos a llamar F sub A, para referirnos a la frecuencia acumulada, y vamos a colocar aquí esta frecuencia acumulada. Agregamos una columna para referirnos a la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, el proceso es el siguiente: el primero pasa igual, luego el segundo se suma con el primero para obtener el que va aquí, luego este se suma con este para obtener el que va aquí, luego el siguiente para obtener aquí, y así sucesivamente hasta llegar al final. Vamos a ver. Primero vamos a pasar el 3 igual, que sería entonces 3. Luego 2 más 3 da 5. 10 más 5, 15. 12 más 15, 27. 6 más 27, 33. 5 más 33, 38. Y 2 más 38, 40. Vemos que este número debe coincidir con el total de datos. Si eso coincide, son iguales, entonces vamos bien. Es posible también que el primero se construya de esta forma. El primero pasa igual y luego sumo esos 2 para obtener aquí. Luego sumo estos 3 para obtener aquí. Luego sumo esos 4 para obtener aquí. Luego sumo los 5 para obtener aquí. Luego sumo los 6 para obtener aquí. Y finalmente lo sumo todo para obtener ahí. Es otra manera de ver. Entonces ya tenemos la frecuencia acumulada. Luego vamos a mirar la frecuencia relativa en por ciento. La vamos a manejar nosotros en por ciento. La frecuencia relativa, que sería esta, FR, le vamos a agregar aquí en por ciento para referirnos a que esa frecuencia relativa se va a multiplicar por 100 para ser en por ciento. Le vamos a ver. También nosotros vamos a agregar aquí la frecuencia relativa acumulada en por ciento también. La vamos a colocar aquí. Es posible que esa frecuencia relativa también se maneje sin por ciento, que sea simplemente la frecuencia relativa y va a dar un decimal. Entonces vamos a revisar cómo nosotros hacemos esto. De aquí debajo vamos a calcular algo que se llama, agregar algo que se llama cálculo tipo,
¿Qué significa el cálculo tipo? Esto significa que nosotros podemos perfectamente hacer un par de ejercicios, un par de ejemplos para indicar que conocemos el procedimiento. Y vemos que la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia simple dividido entre el total n y se multiplica por 100. ¿De acuerdo? Por ejemplo, F sub R I para referirnos a una posición. La frecuencia relativa en la posición 1 de la clase 1 va a ser igual la frecuencia de la clase 1, que en este caso es 3, entre n, que es 40, y eso se multiplica por 100. Nosotros hacemos el cálculo y vamos a tener, por ejemplo, esto, 3 entre 40. Ese resultado por 100. Resultado 7.5. Entonces ya sabemos que aquí vamos a tener 7.5%. Por lo tanto, la primera sería un 7.5. En el caso del 2, frecuencia relativa 2 es igual a 2 entre 40 por 100. Eso me daría entonces 5%, si hacemos el cálculo. Vamos a ver si es verdad. Esto sería 2 entre 40, me daría 0.05 por 100, resultado 5. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener que esto sería 5%. Por lo tanto, esto sería 5. No le colocamos el por ciento aquí al lado porque ya en el cabezado dice que es en por ciento. Esto significa que nosotros hemos hecho un par de cálculos indicando que sí, que nosotros dominamos el proceso. Por ende, continuamos trabajando y agregando todo lo demás directamente ya. El 10, cuando lo hacemos entre 10, la frecuencia de esta frecuencia entre el total por 100, eso es 25%. 12 entre el total, eso es 30%. 6 entre el total, eso es 15%. 5 entre el total, eso es 12.5%. Entonces, miren que aquí tenemos un decimal. Vamos organizando esto. Vamos a agregarle un decimal a todo, para que todo esté homogéneo, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener, déjame limpiar esto, y aquí vamos a tener 12.5. Y luego, 2 entre el total, ya 2 habíamos dicho que era 5%, 5.0%. Esos serían los porcientos. ¿Para qué nos sirven estas frecuencias relativas en por ciento? Nosotros podríamos preguntar, por ejemplo, como son pesos, aquí la pregunta, el problema es el peso dado en libras de los 40 estudiantes de una universidad. Podemos preguntarle entonces que el peso, ¿qué porcentaje de los estudiantes, por ejemplo, tiene un peso entre 135 y 143 libras? Entonces ya podemos decir que el 25% de los estudiantes tiene un peso en este rango. Podemos decir también que el 5% de los estudiantes tiene un peso en este rango. ¿Ok? Podemos decir que el 7.5% de los estudiantes tiene un peso en este rango. ¿Ok? La frecuencia acumulada es igual que la relativa acumulada es igual que la frecuencia acumulada. Vamos a simplemente pasar el primero, 7.5. Si sumamos, esto me va a dar 12.5, sumando el siguiente con el anterior. 25 más 12.5, 37.5. 30 más 37, 67.5. 15 más 67, 82.5. 12 más 82, 95 puntos, 95%. Y 5 más 95, 100%. Miren que la suma al final debe dar 100%. ¿Para qué me sirve la frecuencia relativa acumulada? Podemos interpretar y decir, por ejemplo, ¿qué porcentaje de los estudiantes pesa 143 libras o menos? Que pesan 143 o menos de 143 libras. ¿Qué porcentaje de los estudiantes pesan menos de 143 libras? El 37%, 37.5% pesa menos de 143 libras. Porque aquí está acumulado todo lo anterior, está acumulado aquí. ¿Qué porcentaje de los estudiantes pesa menos de 159 libras? El 82.5% pesa menos de 159 libras. Entonces mire que ya aquí tenemos una distribución de frecuencia que contiene
las frecuencias que nosotros vamos a trabajar: la frecuencia simple, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ok, ahí nosotros tendríamos nuestras informaciones. Además, nosotros vamos a ver que necesitamos acá también algo que llamamos marca de clase. La marca de clase se representa con X sub I, que es una medida. Es una especie de representación, del intervalo. Es decir, qué valor representa un intervalo dado. La marca de clase se hace esto. Entonces aquí vamos a tener para la marca de clase X sub I es igual al límite superior más el límite inferior, y lo vamos a dividir entre 2. Es decir, la semisuma de los límites me da la marca de clase. Por ejemplo, yo tomo una clase cualquiera, digamos la clase 1. Límite superior 127 más límite inferior 119, y lo vamos a dividir entre 2. Aquí vamos a tener que esto va a ser igual, sumo y divido entre 2. Vamos a ver. Entonces vamos a tener 127 más 119. Eso me daría 246. Vamos a dividirlo entre 2. Resultado, 123. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener que esto sería 123. La marca de clase para la primera clase sería entonces 123. Lo mismo sucede con la otra. ¿De acuerdo? Que sería 127 más 135 entre 2. Hacemos una segunda. Vamos a ver. La marca de clase 2 sería 127 más 135. 127 más 135 entre 2. Si sumo eso, 127 más 135, hacemos los cálculos. 127 más 135 es 262. Lo dividimos entre 2 y nos daría 131. Por lo tanto, aquí vamos a tener 131. Por lo tanto, en esta marca de clase tendríamos 131. Bueno, ya lo demás se puede hacer directo, no hay que hacer los cálculos de manera escrita. Aquí lo hicimos solamente de forma representativa. Esta es una fórmula, esta es la otra. Entonces aquí vamos a tener, el siguiente caso sería entonces, la siguiente marca de clase sería entonces 139, el siguiente. La otra suma me daría 147. La otra suma me daría 155. La otra me daría 163. Y la última, tenemos que hacer la suma, no se conoce el patrón ahí. 167 más 176, eso lo sumamos, da 343 entre 2. 171.5. Entonces aquí voy a tener 171.5. Mire que como tiene un decimal, vamos a agregarle un decimal a cada uno. Asunto de que esté homogéneo el trabajo. Ok. Ahí tendríamos la marca de clase. ¿Para qué nos sirve la marca de clase? Bueno, con ella vamos a trabajar ahorita para encontrar la media de esos datos agrupados. Ok. Entonces aquí ya nosotros tendremos cómo construir una distribución de frecuencia, todas las frecuencias que podemos trabajar, y al final vamos a ver que hasta la marca de clase. Luego vamos a trabajar con las medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión de estos datos agrupados. Continuamos.